Ella casi nunca pregunta lo que siente, no te pide explicaciones directas, no te dice «te importo» ni «qué somos». Pero eso no significa que no esté observando. Al contrario, cuando una mujer empieza a interesarse de verdad, cambia la forma en la que evalúa al hombre que tiene delante. Y lo hace en silencio. Aquí es donde muchos hombres se confunden. Creen que, como ella no pregunta, no hay pruebas, que si no hay reclamos, no hay evaluación. Y es justo al revés. Cuando una mujer no pregunta, es porque está mirando más de cerca que nunca. Está midiendo algo mucho más profundo que tus palabras, tu coherencia, tu estabilidad y tu reacción cuando no todo está bajo control. Estas pruebas no son juegos infantiles ni manipulaciones conscientes, son mecanismos psicológicos automáticos. Ella no se sienta a planearlos, simplemente aparecen cuando necesita saber si el hombre frente a ella es sólido, o solo parece serlo cuando todo va bien. Por eso, muchas de estas pruebas llegan en momentos incómodos, silencios repentinos, cambios de actitud, pequeñas distancias emocionales o situaciones donde tú podrías sentir la tentación de explicarte de más. Y aquí viene el punto clave. Ella no evalúa lo que dices, evalúa cómo te mantienes. Cuando no hay preguntas, hay observación. Cuando no hay reclamos, hay medición. Está viendo si tu masculinidad depende de su validación o si existe por sí sola. Está viendo si te desarmas cuando ella se enfría un poco o si sigues siendo el mismo hombre, tranquilo y centrado, sin necesidad de perseguir ni presionar. La mayoría de los hombres fallan estas pruebas sin darse cuenta, no porque hagan algo grave, sino porque reaccionan desde la ansiedad, explican demasiado, buscan aprobación, cambian su comportamiento para recuperar seguridad, y en ese momento, sin decir una palabra, ella obtiene su respuesta. En este video vas a entender por qué ella te pone a prueba sin preguntarte nada, qué está evaluando realmente en esos silencios, y cómo un hombre fuerte pasa estas pruebas sin actuar, sin forzar y sin perder su marco. Porque cuando comprendes esta dinámica, dejas de sentirte confundido y empiezas a ser leído como un hombre que no necesita ser probado una y otra vez. PT1. La prueba silenciosa aparece cuando empieza a importarle. Una de las mayores confusiones masculinas es creer que las pruebas llegan cuando hay conflicto. En realidad, muchas de las pruebas más importantes aparecen cuando todo parece ir bien. Justo cuando la conexión fluye, cuando hay química, cuando ella empieza a sentirse cómoda contigo, ahí es cuando surge la evaluación silenciosa. ¿Por qué? Porque el interés activa una necesidad inconsciente de seguridad emocional. Cuando una mujer empieza a vincularse de verdad, su mente busca una respuesta a una pregunta que casi nunca verbaliza. ¿Este hombre es estable incluso cuando no lo estoy guiando? Y para responderla, no pregunta, observa. Aquí entra la prueba silenciosa. Puede manifestarse de formas muy sutiles. Responde más tarde de lo normal, baja un poco la intensidad, deja de iniciar conversaciones por un momento, se muestra menos expresiva o introduce una pequeña frialdad donde antes había cercanía. No es rechazo, es un escenario de observación. En ese punto, ella no está intentando provocarte conscientemente, está creando, de manera automática, una situación donde puede ver quién eres cuando no tienes certeza, cuando no hay validación constante, cuando no sabes exactamente qué está pensando, y lo que evalúa no es tu interés, sino tu reacción emocional. El hombre inseguro siente el cambio y entra en modo corrección. Piensa, algo hice mal. Entonces intenta compensar. Escribe más, se explica, busca reafirmar conexión, cambia su tono, intenta recuperar el clima anterior. Desde su perspectiva está siendo atento. Desde la perspectiva de ella, está mostrando dependencia emocional. El hombre sólido, en cambio, nota el cambio, pero no se desregula. No se pone rígido ni distante a propósito, pero tampoco persigue. Sigue siendo el mismo. Mantiene su ritmo, su calma, su dirección. No necesita confirmar nada porque no ha puesto su centro emocional en la respuesta de ella.
Y ahí está la diferencia crucial. La prueba silenciosa no busca ver cuánto te importa a ella. Eso ya lo intuye. Busca ver si tú te pierdes cuando ella se mueve un poco. Si tu estabilidad depende de que todo esté bien. Si necesitas señales constantes para sentirte seguro como hombre. Muchas veces cuando un hombre falla esta prueba, ella tampoco lo racionaliza. Simplemente siente algo difícil de explicar. Una pequeña caída en la atracción, no porque él haya hecho algo terrible, sino porque su sistema emocional detectó inestabilidad, y la atracción femenina es extremadamente sensible a eso. Por eso estas pruebas no vienen con advertencia, no hay un «te estoy poniendo a prueba», hay un espacio, un silencio, un pequeño vacío, y en ese vacío tu comportamiento habla más que cualquier palabra. Es importante entender esto. No pasar la prueba no significa que todo se termine, pero sí cambia cómo ella te percibe. Si ve que te desarmas, que te aceleras, que buscas control emocional, empezará a relacionarse contigo desde una posición distinta. Menos curiosidad, menos respeto inconsciente, menos tensión atractiva. En cambio, cuando ve que no te alteras, que no castigas, que no persigues ni te explicas, ocurre algo clave, se relaja, porque su mente obtiene la respuesta que buscaba. Este hombre no necesita ser sostenido, este hombre se sostiene solo, y cuando una mujer siente eso, deja de probar, porque la prueba ya cumplió su función. En el próximo punto vamos a profundizar qué comportamientos específicos hacen que un hombre falle esta prueba sin darse cuenta, incluso creyendo que está haciendo lo correcto. PT2, lo que ella realmente mide, y casi ningún hombre entiende. Cuando una mujer te pone a prueba en silencio, no está evaluando tu interés, tu educación, ni tus intenciones románticas. Eso ya lo percibe desde el inicio. Lo que está midiendo es algo mucho más sutil y decisivo, tu centro emocional. La mayoría de los hombres cree que la atracción se pierde por falta de atención. En realidad, muchas veces se pierde por exceso de reactividad. Porque cada vez que ella cambia un poco su comportamiento y tú cambias inmediatamente el tuyo, le estás mostrando que tu estado interno depende de ella. Y eso es exactamente lo que su mente busca detectar. Ella observa si tu humor se altera cuando tarda en responder, si tu tono se vuelve más serio cuando ella se vuelve más fría, si empiezas a dar explicaciones sin que nadie te las haya pedido, si te esfuerzas por arreglar algo que nunca fue declarado como problema. Todo eso, aunque parezca lógico desde tu lado, revela una verdad incómoda. Tu estabilidad no es constante. La psicología femenina responde de forma muy clara ante esto. Cuando un hombre se mueve emocionalmente al ritmo de ella, deja de sentirse contenida. Y cuando no hay contención, la atracción se debilita. No porque ella quiera dominarte, sino porque su sistema emocional necesita saber que el hombre con el que se vincula no se desarma ante la incertidumbre. Por eso, muchas pruebas no buscan una reacción visible, sino una no reacción. Ella quiere ver si puedes tolerar el espacio sin llenarlo, si puedes sostener el silencio sin ansiedad, si puedes mantener tu identidad incluso cuando la conexión no se siente tan clara por un momento. Aquí aparece una confusión común. Muchos hombres creen que mantenerse firme es ser frío o distante, y no es así. La firmeza no es desconexión, es coherencia. Es seguir siendo cálido, pero no dependiente, presente, pero no necesitado, interesado, pero no ansioso. Cuando ella observa que no intentas recuperar control emocional, que no buscas reafirmación constante, que no cambias tu energía para agradar, algo se reordena dentro de ella. Siente que puede relajarse, que no necesita empujar ni guiar, que el hombre frente a ella tiene un eje propio. Y aquí hay un punto clave que casi nadie menciona. Ella también se está probando a sí misma. Al crear ese pequeño espacio, observa cómo se siente contigo cuando no está dirigiendo la interacción. Si siente calma, curiosidad, atracción creciente, sabe que está frente a un hombre sólido. Si siente peso, tensión o responsabilidad emocional, algo se apaga.
Por eso estas pruebas no son conscientes ni malintencionadas. Son filtros automáticos, y cuanto más avanzada está la conexión, más importantes se vuelven. No para descartar hombres malos, sino para identificar hombres emocionalmente consistentes. Un hombre que pasa esta prueba no necesita demostrar nada, no necesita reafirmar su valor ni defender su posición. Su forma de estar ya comunica estabilidad, y esa estabilidad es percibida como masculinidad madura. En cambio, cuando un hombre intenta hacer méritos durante la prueba, explicando, justificando, persiguiendo, ella no lo ve como esfuerzo, lo ve como pérdida de centro, y la atracción femenina no crece hacia ahí. Entender esto cambia por completo la forma en la que interpretas sus silencios. Dejas de verlos como amenazas y empiezas a verlos como oportunidades. Oportunidades para mostrar, sin palabras, quién eres cuando nadie te está validando. En el próximo punto vamos a hablar de las reacciones más comunes que hacen fallar esta prueba, incluso en hombres bien intencionados y emocionalmente inteligentes. PT 3. Las reacciones que la hacen sacar conclusiones sin decir una palabra. Hay un momento crítico en toda prueba silenciosa. Tu primera reacción interna, no lo que haces de inmediato, sino lo que ocurre dentro de ti cuando notas que algo cambió. Porque esa reacción interna, tarde o temprano, se filtra en tu comportamiento, y ella lo percibe. La mayoría de los hombres no falla la prueba por una acción grande, sino por una suma de microreacciones que comunican inseguridad emocional. La primera es la necesidad de claridad inmediata. El hombre siente el cambio y quiere entenderlo ya. Quiere saber qué pasa, por qué ella está distinta, si hizo algo mal. Entonces pregunta, insinúa o lanza comentarios disfrazados de calma. ¿Todo bien? Te noto rara. Si hice algo, dime. Él cree que está siendo maduro. Ella siente presión emocional, no porque la pregunta sea ofensiva, sino porque revela ansiedad por control. La segunda reacción es la sobreexplicación. Sin que nadie le pida cuentas, el hombre empieza a justificarse. Explica su agenda, sus intenciones, su silencio, su forma de actuar. En su mente está previniendo malentendidos. En la mente de ella está viendo a un hombre que se defiende de algo que no fue acusado, y eso baja su percepción de firmeza. La tercera reacción es el cambio de personaje. Cuando ella se enfría un poco, él se vuelve más gracioso, más complaciente, más intenso o, en el extremo opuesto, más distante a propósito. Empieza a actuar, ajusta su energía para provocar una reacción en ella, y en ese ajuste se pierde autenticidad. Ella no piensa que mal está actuando, simplemente siente que algo no es sólido. Otra reacción común es el retiro pasivo-agresivo. El hombre se dice a sí mismo que va a darle espacio, pero en realidad está castigando. Responde seco, se vuelve frío, intenta que ella note su ausencia. Esto tampoco pasa la prueba, porque sigue siendo una reacción emocional. No es calma, es resentimiento disfrazado de control. Todas estas conductas tienen algo en común. Ponen el foco en ella como reguladora de tu estado emocional. Y eso es exactamente lo que la prueba busca detectar. Cuando una mujer percibe que su pequeño cambio te desorganiza, su sistema emocional concluye algo muy concreto. Este hombre necesita condiciones externas para mantenerse estable, y esa conclusión, aunque sea inconsciente, reduce la atracción. El hombre que pasa la prueba hace algo muy distinto. No intenta interpretar ni corregir el momento. Observa, registra y sigue siendo coherente. No fuerza cercanía, pero tampoco corta conexión. No busca respuestas inmediatas, pero tampoco se encierra. Simplemente mantiene su eje. Esto no significa indiferencia, significa madurez emocional. Significa que entiendes que no todo cambio requiere una acción, que el silencio no siempre es un problema, que tu valor no se negocia en cada interacción. Y aquí hay una verdad incómoda. Muchas veces, cuando ella se enfría un poco,
está esperando que no hagas nada. No porque no le importes, sino porque quiere ver si puede confiar en tu estabilidad. Si al no intervenir, tú sigues siendo tú. Cuando un hombre entiende esto, deja de vivir estas pruebas como amenazas, deja de reaccionar desde el miedo a perder, y en ese momento, sin darse cuenta, empieza a proyectar algo que pocas palabras pueden comunicar: solidez. En el siguiente punto vamos a ver cómo se comporta exactamente un hombre que pasa estas pruebas sin esfuerzo y por qué ese comportamiento genera más atracción que cualquier técnica o estrategia. PT4. El comportamiento que hace que ella deje de probarte. Cuando un hombre pasa una prueba silenciosa, casi nunca es porque hizo algo especial, es porque no dejó de ser quien ya era. No ajustó su centro, no se persiguió, no se defendió, simplemente se mantuvo coherente. Y esa coherencia es lo que el sistema emocional de ella reconoce como seguridad. El primer rasgo de este comportamiento es la calma no reactiva. El hombre nota el cambio, porque claro que lo nota, pero no lo interpreta como amenaza, no entra en modo alerta, no se acelera por dentro. Esa calma no es frialdad, es confianza en sí mismo. Él no necesita que el momento sea perfecto para sentirse sólido. El segundo rasgo es la continuidad. No cambia su trato para provocar una respuesta. No se vuelve más intenso para recuperar conexión, ni más distante para castigar. Sigue comunicándose de forma natural, con el mismo tono, el mismo ritmo, la misma presencia. Esa continuidad le dice a ella: este hombre no se mueve según mi estado, tiene el suyo propio. El tercer rasgo es la capacidad de sostener el espacio. Aquí está uno de los puntos más poderosos y menos entendidos. Cuando hay un pequeño vacío, un silencio, una respuesta tardía, una menor energía, el hombre firme no lo llena por ansiedad, lo deja existir, no porque juegue a hacerse el interesante, sino porque no necesita llenar cada hueco para sentirse seguro. Y esto tiene un efecto directo. El espacio empieza a trabajar a favor de la atracción, porque en ese silencio ella siente algo distinto, no presión, no demanda, siente libertad emocional. Y cuando una mujer siente libertad junto a un hombre, su interés no se apaga, se ordena. Otro comportamiento clave es la autenticidad emocional sin descarga. El hombre sólido no reprime lo que siente, pero tampoco lo descarga sobre ella. Si nota distancia, no actúa como si nada pasara, pero tampoco lo convierte en un drama. Puede seguir siendo cálido, respetuoso y presente sin necesidad de aclarar nada de inmediato. En este punto ocurre algo importante. Ella empieza a bajar la guardia, porque su mente obtiene la respuesta que estaba buscando. No necesita seguir probando. No necesita empujar límites ni crear microtensiones. Siente que el hombre frente a ella no la va a usar como ancla emocional ni la va a responsabilizar de su estabilidad. Y cuando eso sucede, la dinámica cambia. Ella empieza a mostrarse más cómoda, más natural, incluso más cercana. No porque él haya perseguido esa cercanía, sino porque dejó de interferir con ella. Hay un detalle que muchos hombres pasan por alto. Este comportamiento no se puede fingir de forma sostenida. Si intentas actuar, calma, mientras por dentro estás ansioso, tarde o temprano se nota. Por eso, la verdadera clave no es la técnica, sino el lugar interno desde el que actúas. Un hombre que tiene propósito, dirección y una vida emocional regulada no necesita demostrar firmeza, la emana. Y esa firmeza es lo que hace que las pruebas silenciosas pierdan sentido, porque no hay nada más que comprobar. En el último punto, vamos a ver qué cambia en la percepción de ella cuando un hombre pasa estas pruebas repetidamente y por qué empieza a relacionarse contigo desde un lugar completamente distinto. De PT5. Lo que cambia en ella cuando dejas de fallar estas pruebas. Cuando un hombre pasa una prueba silenciosa, el cambio no ocurre primero en la relación, sino en la percepción interna de ella.
Y ese cambio es profundo, no es euforia, no es intensidad repentina, es algo más estable y mucho más poderoso, reordenamiento emocional. Al principio, cuando ella te observa, su mente está evaluando, no desde la desconfianza, sino desde la necesidad de orientación. Quiere saber si puede relajarse contigo o si tendrá que mantenerse alerta, guiando, regulando, midiendo. Cada prueba silenciosa es una pregunta no verbal. Y cada vez que tú no te desregulas, ella recibe una respuesta clara. La primera consecuencia es que ella deja de empujar. Ya no necesita crear pequeños roces para ver cómo reaccionas. No necesita alejarse un poco para medir tu seguridad. Empieza a mostrarse más consistente porque ya no está comprobando tu estabilidad. Siente que el terreno es firme. La segunda consecuencia es un aumento del respeto inconsciente. No el respeto racional de «es buena persona», sino el respeto visceral que surge cuando una mujer percibe que un hombre no se mueve por miedo a perder. Ese respeto cambia el tono de la interacción. Ella escucha distinto, responde distinto, se posiciona diferente frente a ti. La tercera consecuencia es que su feminidad se expresa con más libertad. Cuando no tiene que sostener la estructura emocional, puede soltarse, aparece más juego, más cercanía, más suavidad. No porque tú lo hayas provocado, sino porque dejaste de ocupar el rol de alguien que necesita ser sostenido. Aquí es donde muchos hombres se sorprenden, porque al dejar de hacer, empieza a pasar más. Al no reaccionar, la conexión se vuelve más natural. Al no perseguir, ella se acerca, no por estrategia, sino por equilibrio. También cambia algo importante. Ella empieza a confiar en el tiempo contigo. Ya no siente urgencia por definir, controlar o anticipar. Puede estar en el presente, y cuando una mujer puede estar en el presente con un hombre, la atracción deja de ser frágil. Esto no significa que nunca habrá silencios o momentos de distancia. Significa que esos momentos dejan de ser pruebas, se convierten simplemente en partes normales de la dinámica, y tú ya no los vives como amenazas, sino como señales neutras. Otro efecto clave es que ella empieza a mostrarse más auténtica. Al no tener que medir cada reacción tuya, baja máscaras, puede expresar dudas, emociones, incluso pequeñas inseguridades, sin miedo a desestabilizarte, y eso crea un tipo de vínculo mucho más profundo que la intensidad inicial. La gran paradoja es esta. Los hombres que más buscan seguridad en la relación suelen transmitir inseguridad. Los hombres que ya están seguros en sí mismos transmiten un espacio donde la seguridad aparece sola. Cuando entiendes esto, dejas de obsesionarte con pasar pruebas. Simplemente te conviertes en un hombre que no necesita ser probado, y esa es la posición más atractiva que existe. En la conclusión, vamos a cerrar con cómo integrar esta comprensión en tu forma de relacionarte, sin rigidez, sin juegos y sin perder tu esencia. Ella nunca pregunta, pero siempre observa, no porque desconfíe de ti, sino porque su sistema emocional necesita saber si puede relajarse a tu lado. Las pruebas silenciosas no aparecen para confundirte, sino para revelar algo muy concreto. ¿Quién eres cuando no tienes control, validación ni certeza? Cuando reaccionas con ansiedad, explicaciones o correcciones, no fallas por falta de interés, sino por perder tu centro. Y cuando mantienes tu eje sin endurecerte ni perseguir, no ganas la prueba, la vuelves innecesaria, porque ya no hay nada que comprobar. La clave no está en actuar diferente, sino en dejar de moverte desde el miedo a perder. Un hombre sólido no necesita llenar silencios, ni leer cada cambio como una amenaza. Confía en su presencia, en su dirección y en su capacidad de sostenerse, incluso cuando el clima emocional varía. Cuando encarnas eso, algo se reordena en ella. Baja la guardia, deja de empujar, empieza a sentirse más cómoda, más femenina, más auténtica, no porque tú la hayas forzado, sino porque dejaste de interferir con la dinámica natural de la atracción. Entender esto no te convierte en alguien frío ni distante, te convierte en alguien estable, y esa estabilidad, silenciosa pero firme,
es lo que hace que una mujer no necesite preguntarte nada, porque ya tiene su respuesta.